días, Señor, un nuevo día que me regalas. Gracias con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber de que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día, que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor, un nuevo día que me regalas. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Nuevamente nos encontramos ante la palabra de Dios para dejar que la misma palabra me vaya llevando de día en día al encuentro personal con Él, a tener una experiencia como la que Él tenía siempre con su Padre. Y no era una experiencia cualquiera, era una experiencia para descubrir la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Que todos conocieran la verdad y por la verdad se hicieran libres, y que todos conocieran la verdad y por la verdad caminaran según su Padre y no según nosotros. Qué interesante cuando usted deja que por medio de la palabra de Dios usted vaya caminando diferente, tome un rumbo diferente de su vida, mire la vida desde otra perspectiva, mire su vida desde otro horizonte, y ese horizonte que debe ser Dios para mi vida, debe dejarlo transformar en su corazón. Que este jueves sacerdotal, donde el Señor instituyó la Sagrada Eucaristía, el mandato del amor y el sacerdocio, nos ayuden a perseverar y a hacer que la palabra de Él se cumpla en nosotros. Qué bonito que nosotros oremos por tantos sacerdotes que necesitan de la gracia de Dios, que necesitan de tu oración. Qué interesante que imploremos una oración por todos los párrocos del mundo entero, para que el Señor les dé la gracia y nos conceda la gracia a nosotros de ser fieles, especialmente su párroco, mi párroco, para que Él y nosotros hagamos lo que el Señor nos pide. Y lo que Él nos pide es que todos seamos iguales, que todos vivamos como hermanos en el amor, que todos seamos para Dios uno solo. Los invito para que escuchemos en esta mañana el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, 7 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de ustedes le pide su hijo pan, ¿le dará una serpiente? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. En este precioso evangelio nos invita el evangelista Mateo a mirar nuestra interioridad, a ver si está llena del amor y la misericordia de Dios o aún no. ¿Por qué? Porque hay que saber pedir para saber actuar, hay que saber pedir para saber obrar, y hay que saber pedir para saber vivir también. Porque es que muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad sin permitir que la voluntad de Dios sea la que haga en nosotros lo que Él desea que nosotros hagamos.
Qué interesante que nosotros aprendamos a descubrir que sin el amor de Dios, que sin su palabra, nunca vamos a poder proyectar el reino de Dios en las vidas de los demás. Sin su presencia, sin su amor, sin su esperanza, nunca vamos a saber pedir, nunca vamos a saber buscar. Y qué interesante que nosotros aprendamos a buscarlo a Él para que Él nos dé todos los medios para poder nosotros realizar de una manera agradable su mensaje. Y por eso usted, cuando esté pasando por un momento difícil, crítico, sepa de pedir a Dios, sepa orar, sepa llegarle a Él, sepa tocarle las fibras del corazón. Cuando se le tocan las fibras del corazón al Señor con sencillez, con humildad, Él nos regalará lo que Él ve que nos va a convenir a nosotros. No nos va a regalar lo que Él vea que nos va a hacer daño. ¿Cuántas veces a usted no se le da lo que muchas veces usted le pide a Dios? Porque usted no sabe pedirle o no sé pedirle. Hay que saberle pedir con sabiduría, siempre buscando la voluntad de nuestro Padre Celestial. Qué interesante que nosotros aprendamos a entregarle a Él lo que debemos entregarle. ¿Y qué es lo que debemos entregarle? Primero nuestra vida, primero nuestra comunión con Él, primero también darle a Él todo lo mejor. Al Señor siempre se le da lo mejor, no se le da lo mediocre, no se le da lo que no tiene sentido. Al Señor siempre se le debe buscar con un corazón arrepentido, con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto a dejarlo transformar. Déjese transformar por Dios, déjese irradiar por Dios, deje que la luz de Dios llegue a su vida, deje que el Espíritu Santo le indique cómo tienes que caminar, cómo tienes que pensar, cómo tienes que obrar, cómo tienes que vivir de día en día. Deje que el Espíritu Santo te vaya llevando por el camino del bien, para que cuando tropieces no caiga, para que cuando tropieces se levante, para que cuando tropieces no dejes que el mal te abrume, que el mal te devore, que el mal te divide y te separe de Dios, sino que con la luz del Espíritu Santo usted primero levante su vida, la sostenga y la acompañe, y enseguida sostenga a su familia, a su prójimo, a todo aquel que necesita que por medio de ti llegue la gracia de Dios. Y qué interesante cuando nos dice el evangelista San Mateo: quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Es decir, que usted tenga un corazón dócil para buscarlo a Él, pero al buscarlo usted tiene que dejar transformar su vida primero para después transformar la de los demás. Y qué interesante que cuando usted le llame al corazón del Señor, sepa abrirle en primer lugar su vida. Si usted y yo no abre primero lo de dentro, jamás podrá entrar el amor de Dios, porque Dios no obliga a nadie a seguirlo. Dios nos ama y nos llama a estar con Él, y llama a toda la humanidad a estar con Él para convertirse a Él, para que su pensamiento sea diferente al pensamiento del mundo, su actuar sea diferente al actuar del mundo, y así todos juntos podamos vivir en unidad a Él, podamos vivir conforme a su palabra, para que así de ahora en adelante su vida y la mía esté en Él para siempre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un bonito día en Cristo Jesús.